Buenos días a todos. No sé cuántos habéis podido ver algo de la conferencia ayer por internet de Pasión por el Evangelio. Desgraciadamente no he podido ver todas las conferencias, pero sí por la mañana vi la primera charla con John Piper. Y es interesante porque él mencionó algo en su mensaje que tiene mucho que ver con el mensaje de hoy, porque habló sobre la importancia de las palabras. Y como a veces, la verdad, menospreciamos o no tomamos en cuenta realmente el poder que tienen las palabras potencialmente, el poder para sanar y el poder para hacer mucho daño. Y cuando se trata de las palabras de Dios, las palabras inspiradas de la Biblia, pues nunca debemos subestimar el poder de esas palabras, que son las mismas palabras de Dios que cuando van acompañadas con el poder del Espíritu Santo, impactan las vidas, regeneran y transforman la vida de las personas. Transforman toda nuestra perspectiva sobre la vida, convirtiéndonos de personas quizá sin esperanza, personas pues sin ninguna vista larga de días buenos por delante, en personas con lo que Pedro llama gozo inefable y glorioso en nuestros corazones. Son las mismas palabras de Dios que tienen este poder, porque las palabras de Dios nos revelan la verdad absoluta, la verdad final en cuanto a su plan, en cuanto a su persona, en cuanto a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y en esta mañana vamos a ver cómo Dios usó palabras, las palabras de Ruth a su suegra Noemí, para transformar radicalmente su perspectiva sobre el futuro. Hemos visto en el primer capítulo de Ruth que después de la muerte de su marido, de sus hijos, sus 2 hijos, y cuando vuelve a la tierra prometida, ella es una mujer muy abatida, muy deprimida, triste, lleno de remordimiento sobre el pasado, hasta el punto de cambiar su nombre. Cuando la gente, los vecinos de ella, le llamaron Noemí, ella respondió diciendo: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y parece que lleva bastante tiempo con esta perspectiva, podemos decir triste, pesimista. Pero vamos a ver en ella, a partir de ahora, una transformación radical en su perspectiva. Y lo que queremos que entendamos es que ese cambio no fue algo engendrada en ella. Este cambio es de actitud. No fue algo engendrado en ella, por ella misma. No es que ella se levantara y que se dijera a sí misma: basta ya con el pesimismo, basta ya con las quejas, a partir de ahora no voy a ver todo negro, color de negro, voy a desarrollar una actitud positiva porque tengo el poder en mí para vivir la vida que quiera. Todo depende de mí, todo depende de mi actitud, y voy a tener una actitud, voy a tener pensamiento positivo a partir de ahora porque tengo en mí la respuesta a todos mis problemas. No fue eso. Fue un mensaje que le llegó por fuera de ella. Un mensaje, buenas noticias que ella recibió acerca de un acontecimiento fuera de sí misma, un acontecimiento histórico que cambió radicalmente su perspectiva. Ella escuchó y creó lo que podemos llamar el Evangelio de Ruth. El Evangelio de Ruth. Las buenas noticias que Ruth le trajo acerca de un redentor.
un pariente redentor, un hombre rico, bondadoso y humilde que iba a sacar a ellas de todos sus problemas. Noemí creó el mensaje y eso cambió todo, transformó todo. ¿Cuáles fueron los medios que Dios usó para transformar a Noemí? Usó un mensaje, las buenas nuevas acerca de un hombre que se llama Boz, que hemos conocido ya en este libro. Además de un mensaje, usó a una mensajera, a alguien que le trajo la buena nueva. Y el fruto de este mensaje y la mensajera fue la manifestación de una transformación en su actitud y su forma, toda su forma de pensar y actuar con respecto al futuro. O sea, fue en creer el mensaje que ahora tiene esperanza para el futuro y empieza a actuar a base de esa esperanza. Y ya deja de mirar hacia atrás y ahora empieza a mirar hacia el futuro. Y yo creo que en todo esto, hermanos, vemos un patrón de cómo Dios siempre obra para sacarnos de la depresión, del pesimismo, de la falta de esperanza, la desesperación en cuanto al futuro. Nos trae un mensaje por la boca de un mensajero. Y creyendo este mensaje, pues hay una manifestación en nuestras vidas de una transformación en toda nuestra manera de pensar y actuar con respecto al futuro. Entonces vamos a considerar estas tres cosas esta mañana: el mensaje, la mensajera y la manifestación de fe en Noemí. El mensaje, como os dije, fue un mensaje acerca de un hombre Boz. Y no fue simplemente el hecho de que Boz era un hombre amable que le había dado a Ruth la oportunidad de espigar en su campo. Esto en sí habría sido un mensaje de ánimo, un mensaje de buenas noticias. Ah, qué bien. Has encontrado a un patrón, a un señor amable, bondadoso, y él te ha dado permiso para espigar todos los días en su campo. Qué bueno, qué buenas noticias. No fue simplemente ese mensaje de un hombre bondadoso que produjo este cambio radical en la mentalidad de Noemí. Tampoco era la abundancia de cebada que Ruth trajo consigo, porque había pasado todo el día trabajando en el campo y después de desgranar la cebada, tenía como una efa que era como entre 22 y 23 kilos de cebada. Una cantidad muy grande. Eso también habría sido suficiente para provocar en Noemí una reacción de regocijo. Pero el mensaje que realmente provocó un gran regocijo en el corazón de Noemí fue cuando Ruth mencionó el nombre del hombre que había mostrado tanto bondad. Se llama Boz. Boz, dijo Noemí, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Y ahora, después de tantos días, tantas semanas y meses de depresión, de pesimismo, de ver todo negro, ahora va a experimentar este gran cambio por haber escuchado, por haber oído, mejor dicho, el nombre de Boz. ¿Y por qué? Porque, como explica Noemí en el siguiente versículo, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahora, esa palabra pariente en el hebreo es la palabra goel. Y es una palabra por la que no hay una traducción adecuada en
el castellano. Es más que un pariente. La idea detrás de Goel es la idea de lo que se llama un pariente redentor, un pariente redentor. Este es un concepto que tiene sus raíces en la ley de Moisés. Básicamente, un pariente redentor era un pariente con dinero, con influencia en la sociedad, una persona con un papel importante y con recursos que podría echar una mano a un pariente pobre, indigente, que necesitaba ayuda. El pariente rico podría convertirse en su pariente redentor para darle un nuevo comienzo en la vida. Por ejemplo, si el pariente pobre había caído en deudas, pues y tenía que vender su propiedad para tener dinero, para pagar sus deudas, y luego no podía volver a comprar. Por ejemplo, si tenía que hipotecar un terreno que tenía una parcela y no tenía el dinero para volver a comprar ese terreno, pues el pariente redentor podía comprárselo y así redimir esa tierra. Y eso, vamos a ver esa ley en Levítico 25. Voy a leer un poco sobre la ley del pariente redentor en Levítico 25 y el versículo 25. A partir del 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Entonces, esa ley le imponía a un pariente rico la obligación de ayudar a un pariente suyo que por desgracia hubiera caído en la pobreza, había tenido que vender una propiedad. Entonces el pariente rico tenía la obligación de ayudarle y comprar ese terreno. ¿Por qué? Era una ley para asegurar que la heredad de las varias familias de Israel se quedara dentro de las respectivas familias de ese pueblo, para asegurar que cada familia quedara con la porción de la tierra que Dios le había otorgado a cada uno al entrar en la tierra prometida. O sea, era una manera de asegurar la continuidad de herencia de una generación a otra. Por eso Dios estableció la ley del pariente cercano, la ley del pariente redentor. También esa ley se aplicaba en la esfera del matrimonio. Porque si un hombre casado muriera sin hijos y tenía un hermano, para que su linaje no desapareciera, el hermano tenía la obligación de acercarse a la viuda de su hermano y tener hijos con ella, o sea, tomarla por esposa, obviamente, y para tener hijos en nombre de su hermano difunto, para que esos hijos pudieran seguir el linaje del hermano difunto y recibir una herencia. Y vemos esta ley en Deuteronomio 24. Se llama la ley del levirato, la ley del levirato. Y leemos en Deuteronomio, y yo sé que todo eso suena muy extraño hoy en día, pero hay que entender la situación peculiar de la nación de Israel como pueblo escogido de Dios. Dice la ley del levirato: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Era una ley muy sabia, ¿no? Un hombre recién casado no podía ir a la guerra. Tenía que
alegrar a su esposa, pasar un año con ella sin ninguna obligación militar. Luego dice, no tomarás en prenda a ver si encuentro el... A ver, ¿dónde está? El 6. Sí, pero estoy buscando... Bueno, no, entonces he puesto la cita equivocada. Perdón. Bueno, tendré que buscarlo más tarde. Lo que sí está claro es que hay una ley que se llama la ley del levirato. Si alguien lo encuentra, pues dímelo. No, he puesto la cita equivocada. Pero conforme a esa ley, este hombre, o sea, un hombre sin hijos que muriera, pues su hermano tenía la obligación de tener hijos en nombre de su hermano difunto. Y el propósito de esa ley era garantizar la continuidad de los varios linajes dentro de las tribus de Israel. Entonces, cuando Noemí oyó que el nombre del benefactor de Ruth era Boaz, se alegró mucho porque había un vínculo de sangre, un lazo de sangre que unía Boaz con su marido difunto Elimelech. O sea, Boaz era el pariente cercano de Elimelech, uno de sus parientes cercanos. Entonces, enseguida, Noemí se daba cuenta de que él tenía una obligación, según la ley de Moisés, de ofrecer ayuda tanto a ella como a Ruth. En primer lugar, si él tenía los recursos para hacerlo, tenía la obligación de redimir la propiedad que habían hipotecado cuando la familia se mudó a la tierra de Moab, porque cuando Elimelech fue con su familia a la tierra de Moab, había hipotecado un terreno, una tierra, entonces, y Noemí no tenía los recursos para volver a comprar ese terreno, entonces, pero Boaz sí. Y no solo eso, por causa de la ley del levirato, Boaz tendría también una obligación de ayudar a Ruth, sacándola de su estado de viudez. Él o otro pariente cercano, pero uno de los parientes cercanos de la familia tenía esa obligación y Boaz era un hombre idóneo para cumplir si él era el pariente más cercano, y esto es lo que vamos a ver en el resto del libro, al pariente más cercano le tocaba la obligación de la ley del levirato. Entonces, ella se anima, se regocija en gran manera y la esperanza se reaviva en su corazón, no solo por la bondad que Boaz ha mostrado a Ruth, no solo por la abundancia de la cebada que ella ha traído a casa, sino por esos lazos familiares que unía a su marido difunto a Boaz. Porque en esto estaba la seguridad de ayuda, de que este hombre iba a venir para redimir, para ayudar a ellas. Él podría comprar la tierra de Noemí y también podía tomar a Ruth por esposa, porque tened en cuenta que Ruth, su marido Malón, que había muerto, pues era yerno de Elimelech, y por eso Boaz tenía la obligación de tomarla por esposa y tener hijos con ella en nombre de Malón. Entonces, Noemí entendió esto desde el principio, cuando se enteró del nombre de Boaz, y a partir de ese momento, hermanos, vamos a ver cómo la actitud de Noemí se transforma completamente. Ya no va a seguir mirando hacia atrás, lamentando todas sus pérdidas, viviendo como atrapada en el pasado. Ahora va a poner su mirada en el futuro, en ese gran futuro que está por delante, y va a pensar en la forma de
de actuar como, ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra. Esa mujer que arregla un matrimonio entre personas. ¿Cómo? Sí, es que con la mascarilla no entiendo. Vosotros sabéis la palabra. Sí, sí. Es como Cenicienta o algo así, ¿no? Celestina, sí, sí. Entonces, ahora Noemí va a hacer el papel de Celestina y va a pensar en la manera de unir a estos dos, a Ruth y a Boaz. Bueno, ¿qué importancia tiene todo esto para nosotros? ¿Cuál es la relevancia de todos estos conocimientos para nuestras vidas? Pues lo que creo que veamos en esta mañana es que vemos en esto un patrón de cómo Dios siempre actúa, porque tened en cuenta, como he dicho en los mensajes anteriores, que Boaz realmente funciona en el libro de Ruth como un tipo de Cristo. Su forma de tratar a Ruth realmente anticipa, prefigura el trato de Cristo con su iglesia. Cómo Él actúa para liberar a Ruth y para liberar a Noemí de su situación desesperada, prefigura la actuación de Cristo, lo que Él hace para salvarnos de nuestra situación de indigencia y pobreza espiritual en el pecado. Y vamos a considerar entonces los paralelismos que hay entre el mensaje que Ruth le trajo a Noemí y el mensaje que nosotros hemos recibido del Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son los paralelismos? En primer lugar, el mensaje que Ruth le trajo a su suegra Noemí era un mensaje de buenas noticias. Buenas noticias. No era un mensaje moralista. No le vino a su suegra y decía, basta ya con este pesimismo. Estás siempre viendo todo negro. Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que pensar positivamente. Tienes que mirarte en el espejo y decir, yo tengo dentro de mí los recursos para transformar mi situación, para cambiar mi vida. Soy una persona capaz, puedo solucionar mis problemas por mi cuenta. Si confío en mi propia voluntad, mi propia resolución, yo puedo hacer todo lo que quiera, puedo ser la persona que quiera, todo depende de mí. Si Ruth hubiera exhortado a su suegra de esta manera, eso hubiera sido un mensaje de puro humanismo, de puro moralismo. Pero eso no fue el mensaje. El mensaje que le trajo no fue un mensaje de buenos consejos, sino de buenas noticias. Noticias de algo que había pasado fuera, totalmente fuera de Noemí, que cambió su situación. Además, el mensaje era un mensaje centrado en una persona, la persona de Boaz. El hecho de que Boaz era su pariente cercano, eso es lo que cambió todo, porque era la seguridad de que Boaz ahora podía venir a su encuentro para ayudarles. Y el Evangelio es exactamente igual, es un mensaje de buenas noticias, no es un mensaje moralista. Creo que he mencionado que una cosa que me hizo muy triste antes del fallecimiento de mi madre, unos meses antes, estábamos hablando del Evangelio. Y estaba preocupado porque yo pensaba que no realmente comprendía el Evangelio. Y dijo un día, sí, yo comprendo, yo creo en el Evangelio sencillo. El Evangelio es sencillo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y me sentí muy triste porque eso no es el Evangelio. Amar a Dios, amar al prójimo. Esto es la ley. Este es el resumen de la ley. Esto es
lo que tú deberías hacer, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo. Pero ¿quién de nosotros hemos hecho esto? Hemos fracasado, no hemos hecho esto. El Evangelio no es una exhortación a lo que tú tienes que hacer para mejorar tu vida, para cambiar tu persona. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias acerca de otra persona, que no eres tú. La persona de Jesucristo. Y Él está en una posición para ayudarnos precisamente por eso, porque es nuestro pariente cercano. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que hay lazos carnales que unen la humanidad a Jesucristo. Jesús, desde la eternidad, era Dios. Pero en un momento de la historia, sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser el Verbo eterno, que era con Dios y era Dios desde la eternidad, Él se hizo hombre. Tomó una naturaleza humana como la nuestra, se unió a nuestra naturaleza, tomando un cuerpo físico, un cuerpo de carne y sangre, un alma humana, igual en todo a nuestra propia naturaleza, con una sola diferencia, una sola, que nació sin pecado, sin una naturaleza caída. Como dice el libro de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, escribí mal el versículo, pero para liberar a los que durante toda su vida estaban en servidumbre por temor a la muerte. Cristo vino a este mundo, tomó una naturaleza como la nuestra, precisamente para morir. Porque es por su muerte que destruyó la muerte para liberar a los que estaban esclavizados al temor de la muerte. Entonces, veis que el mensaje del Evangelio no es un mensaje acerca de nosotros. Es un mensaje acerca de uno que es nuestro pariente cercano, uno que ha tomado nuestra naturaleza y en nuestra naturaleza ha sufrido, ha muerto, llevando en su propia humanidad el castigo del pecado. Y fijaos que si Cristo se hubiera quedado Dios, pero sin tomar una naturaleza humana, no podría haber muerto. La muerte, solamente los seres humanos estamos expuestos a la muerte. Entonces, para poder morir, Él tenía que tomar una naturaleza humana. Y a través de esto se ha convertido en el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Como dice Pablo en 1 de Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dice Jesucristo judío. Dice Jesucristo hombre, porque Él ha venido con una misión que toca toda la humanidad, todos los pueblos de la tierra. Porque todos estamos unidos en un sentido a Él en nuestra humanidad. Él es ser humano, nosotros seres humanos. Por eso puede ayudarnos. No puede ayudar a los ángeles de la misma manera, porque no tomó la naturaleza de los ángeles. Pero sí tomó la naturaleza de los seres humanos y por eso puede ayudarnos. Él ha conseguido el don de la salvación para todos que vienen a Él. Este es el mensaje del Evangelio. Ahora bien, si tú vas a Él, es porque tú fuiste comprado de forma particular en la cruz. Pero
la invitación no se dirige a los escogidos de Dios. La invitación se dirige a los hombres, a los seres humanos en su necesidad. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, es una invitación indiscriminada a todos los que sienten su necesidad. Si él hubiera dicho, venid a mí, todos vosotros que sois escogidos, entonces, ¿qué? Pues tendría que saber si soy escogido o no, para saber si estoy bienvenido o no. Tendría que decir, mira, ¿puedes ver si hay una E en mi espalda? Por favor, ¿puedes ver si soy escogido para que sepa si tengo el permiso para ir a Cristo? No, el Evangelio no se ofrece a los escogidos, se ofrece a los hombres, a todos los que estáis cargados y trabajados y que necesitan descansar, necesitan reposo en sus almas. Por eso quiero preguntaros a cada uno que está aquí en esta mañana, yo no estoy preguntándote, ¿eres escogido o no? Porque tú no puedes saber esto si no has venido a Cristo. Es en ir a Cristo que descubrimos nuestra elección. En el mismo acto de ir a Cristo se hace evidente que Dios nos ha escogido desde toda la eternidad. Tú no tienes que saber si eres escogido o no escogido para ir a Cristo. Lo único que tienes que saber es que necesitas a Él, de que Él es tu única esperanza. Porque sabes que eres un pecador y tienes una carga en tu alma por causa de tu pecado. Déjame preguntar a cada uno aquí, ¿sabes lo que es esto? De verdad, os pregunto con todo mi corazón, ¿sabes lo que es ser convencido del pecado? ¿De sentir la carga de tus pecados? ¿Y entender que no puedes hacer nada para limpiarte a ti misma? Pues si no, claramente no has venido nunca a Cristo. Porque la única persona que va a Cristo es alguien que ha sentido su necesidad de Él. Y os digo una cosa, esto es lo único que necesitas para ir a Él, es sentir tu necesidad. Si sabes que le necesitas, te imploro que vayas a Él ahora mismo. No hay nada que te impida. Por eso los hombres que han escuchado el Evangelio, ninguno tendrá excusa. Ninguno podrá decir, bueno, yo no sabía si era escogido o no. La invitación no es para los escogidos, es para los seres humanos, es para ti. Tú tienes que ir a Él y confiar en Él. Y la promesa es que Dios salvará por medio de la fe en Jesús a todos cuantos acudan a Él, a todos cuantos vengan a Él en su necesidad. Así que te imploro, te exhorto, si no has confiado en Él, que vayas a Él en esta mañana y verás cómo Jesús es tu voz, es tu pariente redentor. Cristo vino a este mundo como un hombre humilde, igual que vos, pero también como un hombre rico, igual que vos. No rico en lo material, pero rico en lo espiritual, porque vino con todos los méritos de un hombre perfecto. Y a lo largo de sus 33 años en la tierra, vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad de su Padre. Se sometió a su Padre en todo y sufrió en la cruz la pena del pecado a fin de que nosotros podamos ser limpiados totalmente por su sangre, justificados en su justicia. O sea, vino a este mundo para derramar sobre nosotros las riquezas espirituales que Él tiene, igual que vos. Llegó a Ruth para derramar sobre ella las riquezas de su bondad. Además,
Boaz estaba en la posición de poder redimir la tierra de Noemí. Y sabes una cosa, por medio de su sangre, Cristo también redime la tierra para que sea nuestra heredad, un hogar eterno para nosotros. Pablo dice con toda claridad que la muerte de Cristo en la cruz tiene implicaciones que van mucho más allá de nuestra salvación individual y personal. Dice en el Colosenses 1, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por el pecado de Adán, toda la tierra cayó bajo la maldición de Dios. La tierra quedó bajo su maldición. Pero por la obra de Cristo, aún la tierra es redimida de la maldición. Y nosotros tenemos por delante la herencia de una nueva tierra, un nuevo mundo, como nuestro hogar eterno. Así que, hermanos, quiero en esta mañana, si eres creyente, quiero que te animes pensando en esto, que tienes a Cristo como tu pariente cercano, tu pariente redentor. Aquel que ha comprado para ti tu redención personal y ha comprado, redimido la tierra misma para ser tu hogar eterno. Dice Warren Wiersbe, no importa cómo te sientas hoy, no importa la situación, lo difícil que sea tu situación actual. Puedes regocijarte en la esperanza si mantienes tu enfoque en Jesucristo. Esa es la clave. Para vivir en esperanza, tenemos que mantener el enfoque en Cristo. Tenemos que recordar todo lo que Él ha hecho para nosotros ya. Todo lo que Él ha prometido hacer para nosotros en el futuro. Y si mantenemos nuestro enfoque en Él, eso va a ir transformando nuestra perspectiva. ¿Y sabes lo que vamos a ver? Vamos a dejar de mirar siempre hacia atrás, añorando el pasado. Vamos a empezar a mirar hacia el futuro, a ese futuro glorioso que tenemos por delante. Y eso es lo que vemos en Noemí. Y solamente voy a mencionar esto brevemente. Hasta este punto en el libro de Ruth, ella, como os he dicho, ¿no? Ha sido una persona deprimida, una persona enfocada en el pasado, pero a partir de ahora, ella va a empezar hacia adelante. Y cuando Ruth le explica cómo ha recibido la invitación de Boaz de ir todos los días a espigar en su campo y le ha invitado a quedarse con sus criadas, Noemí dice, pues sí, haz esto. Quédate con sus criadas para que no te encuentren en otro campo. Porque Noemí entiende que si va a hacer este papel de ¿cuál es esa palabra? Celestina, pues lo más importante es que tiene que mantener en el mismo campo a Ruth y a Boaz para que se vaya encendiendo este ardor de amor entre ellos. Entonces ella anima a Ruth a quedarse ahí en el campo, espigando allí todos los días. Entonces Dios usó un mensaje en la vida de Noemí para cambiar, transformar totalmente su perspectiva, pero no olvidemos que también usó una mensajera. Si no hubiera sido por Ruth, esas buenas nuevas no habrían llegado al oído de Noemí. Dios siempre usa un mensajero para traer sus buenas nuevas. Y es importante que lo recordemos, porque cada uno de nosotros tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos familiares que quizá no han oído las buenas nuevas.
Y nosotros hemos sido nombrados como mensajeros de Dios. Tenemos el gran privilegio de llevar las buenas nuevas a los demás. Aprendamos pues del buen ejemplo de Ruth. Ella podría haber caído en la depresión ella misma, como Noemí. Podría haber dicho, mira, soy una joven viuda con poca expectativa de casarme, de tener hijos. Pero como se había refugiado bajo las alas del Señor y confiaba en su bondad, ella le buscó y dijo, Señor, ayúdame hoy a hacer tu voluntad, a tener valentía. Y con esta actitud de fe salió al campo, no sabiendo a dónde el Señor le iba a guiar, pero ella salió en fe, confiando, porque confiaba esa promesa que encontramos en Hebreos 11:6, cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa era la confianza que tenía Ruth. Ella tenía esa confianza. Dios está conmigo. Yo voy a buscar a Dios y voy a buscar a Dios haciendo su voluntad. Y yo sé y confío que recibiré el galardón. Porque Dios es el galardonador de los que le buscan. O sea, se entregó en fe al Señor para obedecer su voluntad. Y uno de los grandes galardones que recibió, ¿sabe qué fue? Ser la portadora de buenas noticias a su suegra. Y hay una lección en esto para nosotros, de que si nos entregamos diariamente en manos del Señor y decimos, Señor, fortaléceme para hacer tu voluntad hoy. Cuanto más nos entreguemos en manos de Él, más nos convertiremos en portadores de buenas nuevas a los demás. Más denuedo, más confianza tendremos en llevar el Evangelio al mundo, porque estamos viviendo en la confianza del Evangelio en la vida diaria. El Evangelio nos transforma en nuestra forma de pensar en el futuro. Nos da esperanza. Y si no tenemos esperanza nosotros, ¿cómo vamos a transmitir esperanza a otros? Es cuando estamos viviendo en la esperanza del Evangelio y basando todas nuestras acciones en esta esperanza, que vamos a transmitir a otras personas el gozo y la alegría de la esperanza que tenemos. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar siempre preparados para dar una respuesta a los que nos preguntan acerca de la esperanza que tenemos. Que el Señor nos haga como Ruth, personas de fe, personas que tengamos esta confianza. Nunca debemos pensar, bueno, es inútil buscar al Señor. Esto no es fe. Dios galardona a los que le buscan. Y si vivimos con esta confianza, Dios nos usará en gran manera para ser sus evangelistas. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por el mensaje animador de este pasaje. Gracias como tú obraste en la vida de Ruth y como tú la usaste para llevar las buenas nuevas de voz a su suegra. Y gracias, Señor, que en esto podemos ver un patrón de tu forma de obrar y la promesa de que si nosotros como Ruth nos entregamos en fe en tus manos para obedecerte, para buscarte todos los días, tú también nos vas a convertir en portadores de buenas noticias. Tus evangelistas, tus mensajeros. Esto es lo que queremos ser, Señor, porque vivimos en un mundo sin esperanza y sin Dios. Un mundo lleno de oscuridad espiritual. Y lo que todo el mundo tiene que oír es el mensaje de nuestra voz
nuestro Señor Jesús. Señor, ayúdanos a mantener la vista fijada en Él siempre, para que podamos andar en la esperanza del Evangelio. Te lo pido en su nombre. Amén.